primer eje que nosotros vimos, donde estuvimos viendo la complejidad de los textos, van a ver que hay todo un bloque, que continúa todo un bloque que tiene que ver con la normativa. La normativa como aquellas normas que regulan... Ay, esperen que voy a poner a grabar. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase correspondiente al 29 de marzo. Vamos a continuar con el desarrollo del programa del taller de competencias comunicativas. En el eje introductorio, donde en la clase pasada desarrollamos todo el tema que tenía que ver con la complejidad de los textos, continúa con una serie de detalles que corresponden a la normativa. Cuando hablamos de normativa, estamos hablando de todas aquellas pautas que normalizan, que dan indicaciones del correcto escribir, del correcto hablar. Por lo tanto, ustedes van a encontrarse allí con cuestiones que tienen que ver con reglas ortográficas, con reglas de acentuación, con ciertos aspectos que hacen al correcto escribir. Entonces, yo les voy a enviar en la plataforma distintos enlaces o distintos lugares donde ustedes pueden recuperar algo que han estado viendo durante todos sus años de formación. Yo no voy a volver a dar reglas de acentuación, normativa, ortográfica y demás, porque eso ustedes lo vieron a lo largo de todos sus años de formación, tanto en la primaria como en la secundaria. Sí vamos a ir viendo a medida que avancemos de manera incidental, es decir, a medida que surja alguna duda, a medida que corresponda alguna aclaración, en ese momento se va a hacer la recuperación de esos saberes. De todas Profe, maneras, ustedes, em, sí, perdón que le sí, interrumpa, pero hay dos sí, compañeros que sin querer salieron de la clase y tipo ahora no pueden entrar más. Y están pidiendo que tipo la avise para que usted le pueda admitir de nuevo. estoy admitiendo personas, estoy admitiendo. No sé si les decía entonces, ustedes van a encontrarse en la plataforma que yo los derivo a links donde van a encontrar cuestiones que tienen que ver con normativa. ¿Sí? Y luego voy a colgarles un capítulo del libro, que es el manual que nosotros utilizamos, es un libro que hice hace unos años atrás, pero que funciona como una guía para poder ir avanzando en este desarrollo teórico de la cátedra. ¿Sí? Es un libro que se llama Taller de Competencias Comunicativas y el capítulo 5 es el capítulo que ustedes van a utilizar para específicamente para las cuestiones que tienen que ver con normativa. Entonces, vamos a pasar, aclarada esta cuestión, vamos a pasar al eje siguiente. En el eje siguiente, lo primero que aparece, o lo primero que nosotros podemos desarrollar, tiene que ver con los esquemas de comunicación. Ustedes van a ver que en el caso de intentar explicar cómo nos comunicamos, van a ver diferentes teóricos que hablan de la comunicación como un fenómeno, obviamente, un fenómeno que nos involucra como integrantes de una sociedad y que como una definición general podríamos pensar que hablamos de una competencia comunicativa cuando apuntamos a la eficacia que tiene un hablante para poder comportarse de manera eficaz, construir textos e interpretar textos de manera eficaz y adecuada en una determinada comunidad de habla. Eso sería una definición general de lo que nosotros podríamos entender como competencia comunicativa. Como les dije, hay varios teóricos que abordan la cuestión. Uno de ellos es Heinz, en 1971, fíjense, estamos hablando de
40 años atrás, ¿estoy haciendo bien el cálculo? 40, 50, 50 años atrás, perdón, que considera que una comunicación, una competencia comunicativa eficaz se va a poder producir cuando nosotros establecemos o seguimos unas ciertas reglas, tanto gramaticales de la lengua como reglas que están institucionalizadas o constituidas dentro de una comunidad. Es factible que cualquier persona en una comunidad de habla pueda emitir, pueda producir, pueda comprender, pueda interpretar y procesar cualquier tipo de discurso o de texto de manera satisfactoria si es que comparte el mismo código. Cuando hablamos de que sea apropiado, estamos diciendo que sea pertinente, o sea, adecuado a la situación comunicativa que se está produciendo en ese momento. Y cuando pensamos en que tiene que ser una comunicación que se produzca en la realidad, es cuando es usada realmente en una comunidad de habla. Nosotros podemos, el castellano ha tenido una evolución histórica que hace que ciertos términos, ciertos usos, ciertas formas que se usaban, por ejemplo, en el siglo XV, no se sigan utilizando más, porque la lengua evoluciona, crece, se modifica, se adapta. Entonces, yo voy a ser pertinente, voy a ser acertada y voy a ser formalmente posible en una comunicación cuando utilice el lenguaje que sea pertinente a esta época inclusive. Yo no puedo hablar como aparece en el Miot Cid de los sollos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Cuando quiero decir que, bueno, que daba vuelta la cabeza y miraba. Si yo empiezo a hablarles así, a ustedes, con un castellano de la Edad Media, no voy a ser pertinente y mucho menos eficaz en mi comunicación. Para Canale, en cambio, cuando hablamos de competencia comunicativa, involucra la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica. Fíjense cómo cada autor va apuntando a diferentes aspectos de lo que nosotros podríamos pensar en estas competencias. Este panorama que yo les voy a dar hoy es un panorama general de las diferentes maneras de abordar el fenómeno comunicativo. Cuando ustedes vean teoría de la comunicación, van a ver que estas cuestiones que estoy desarrollando hoy son absolutamente básicas. Ustedes van a ver teorías de la comunicación mucho más complejas, mucho más profundas y con una vinculación enorme con la sociología y con la filosofía. Yo lo único que voy a hacer en esta cátedra, o el único objetivo que nosotros tenemos en este momento, es introducirlos en un panorama, como una mirada, para que no crean que hay una sola manera de entender el fenómeno comunicativo, sino que hay varias, en función de cuál es la escuela a la que pertenece, pero como para que ustedes puedan más o menos visualizar cómo entendemos el fenómeno de la comunicación. ¿A qué nos referimos, o a qué se refieren algunos autores, cuando hablan de competencia lingüística gramatical? Se están refiriendo a la capacidad de una persona de producir un conocimiento implícito de la lengua o un conocimiento explícito de la lengua. ¿Por qué hago esta distinción? Un niño de 5 años que va a la escuela
se comunica eficazmente utilizando el lenguaje, habla, conversa, charla con sus amigas, con sus amigos, habla con sus padres, con sus abuelos, usa el castellano. Pero cuando está usando el castellano, los saberes de los que dispone no necesariamente son saberes explícitos, en el sentido de que, si dice, vos sabés, mamá, que esta mañana la seño nos pidió que lleváramos más alcohol en gel porque hay compañeritos que no llevan. Ese breve texto, que dice un hipotético niño de 6 años, hay un vocativo, que es mamá, hay una segunda persona, un verbo utilizado en segunda persona, con el voceo, vos sabés, mamá. Hay una indicación temporal, esta mañana, cuando indica que fue hoy a la mañana, hay una señalización dada por un circunstancial de tiempo. La señorita hace referencia a un discurso referido y utiliza luego el discurso indirecto. Nos dijo que, y encabeza el discurso indirecto con un qué. ¿Qué mañana tenemos que llevar? Mañana. Hoy me dijo, esta mañana. ¿Pero qué mañana? Tenemos que llevar, utilizando el discurso indirecto, más alcohol en gel. ¿Por qué? Y justifica. Porque hay varios compañeritos que no lo tienen. Ha utilizado diferentes formas verbales, ha utilizado diferentes tiempos, diferentes pronombres, ha utilizado un discurso indirecto, pero el niño de 5 años no sabe todo eso. ¿Cómo no lo saben ustedes que tienen más de 5 años? Porque son saberes que están implícitos entre los hablantes de una lengua. Una mamá, cuando enseña a hablar, o un papá, cuando enseña a hablar a un niño, no le dice, este es un verbo irregular, por lo tanto vas a usar la desinencia que corresponde a las formas irregulares, o el lexema va a variar. No, le dice, no se dice yo no jugo, se dice yo no juego. El niño aprende o la niña aprende a decir yo no juego. Entienden sin que uno les explique el plural y el singular, el femenino y el masculino, el pretérito y el futuro. Nosotros usamos en nuestro lenguaje habitual un tipo de futuro que se llama futuro perifrástico, que usamos el verbo ir y luego el infinitivo. Voy a salir, voy a estudiar, van a venir. ¿Alguno de ustedes sabía que se llamaba futuro perifrástico, ese futuro que usamos nosotros? No, pero lo usamos. Por eso se habla de saberes, conocimientos implícitos o explícitos que permiten codificar mensajes, es decir, utilizar el castellano, que es nuestro código, que van a respetar las reglas de la gramática, que van a respetar las reglas de la normativa y que van a permitirnos producir, pero al mismo tiempo también comprender. Esa competencia lingüística general va a tener que ver con, por un lado, la riqueza del vocabulario, por otro lado, con un dominio del vocabulario, es decir, no solo que sea rico, sino saber cuándo usarlo, con la corrección gramatical, con el dominio de la pronunciación y con el dominio de la ortografía. Cuando hablamos del dominio de la pronunciación, nosotros en nuestra región tenemos ciertas maneras de articular las palabras que pueden resultar confusas para hablantes de otras regiones. Usamos, ya lo habíamos, creo que lo había abordado en parte en la clase pasada, en nuestra región las S finales las aspiramos, fíjense que las estoy aspirando, las aspiramos, les dije yo, les dije, las aspiramos.
es marca de nuestra forma de hablar. Nosotros, en nuestra región rioplatense, no hacemos la diferenciación entre S, C y Z. Decimos cielo, Susana y zapato con el mismo fonema. Pero nos permite comunicarnos eficazmente. El problema está cuando un hablante extranjero habla con alguien de nuestra región y alguien pregunta a alguien y le dice, ¿a dónde te vas? Me voy acá a la abuela. ¿Me escucharon bien? ¿Entendieron a dónde se iba el interlocutor? ¿Me voy acá a la abuela? ¿Qué contestó? Me voy a la casa de la abuela. Lo que pasa es que no lo pronunció así. Esto, en el lenguaje que nosotros utilizamos cotidianamente, en nuestras conversaciones cotidianas, es absolutamente válido, es parte de nuestra marca regional. Pero cuando estamos en un medio de comunicación, cuando estamos en la radio, cuando estamos en la televisión, cuando debemos construir un mensaje, un discurso que pueda ser comprendido por muchos oyentes, debemos necesariamente ajustar nuestro discurso a una normativa de la lengua oral que permita ser comprendido por todos. Ayer daba algunas cuestiones como por ejemplo alguien que diga un baby shower, que se iba a un baby shower. Uno tiene que pensar a qué se está refiriendo. Encima de usar un término ajeno, seguramente debe ser baby shower, absolutamente foráneo, una costumbre que está de moda desde hace unos años a esta parte, se iba a un baby shower. No es lo mismo ir a un baby shower que ir a un baby shower, pero entre ellos se entendían a dónde se estaba yendo. Este dominio de la pronunciación va a hacer que seamos más eficaces. Pero ojo, cuando estoy hablando de dominio de la pronunciación, no estoy diciendo imitar el tipo de discurso o el tipo de habla que tienen, por ejemplo, los porteños. ¿Sí? Está muy difundida en nuestro país, está difundida en nuestro país, que la norma para hablar en la radio o en la televisión necesariamente es el uso que hacen los hablantes porteños porque pareciera ser de más prestigio. No. Cuando hablamos del uso correcto del lenguaje, estoy diciendo el uso correcto de la pronunciación que tenemos en nuestra región. Nosotros decimos que llueve. En algunos lugares se dice que llueve. En otros lugares se dice que llueve y en otros lugares se dice que llueve. En todos los lugares cae lluvia o cae agua del cielo. El punto de pronunciación va a variar en función de la región. El problema es que no es más prestigioso decir que llueve a decir que llueve. ¿Entienden el punto a lo que estoy apuntando? Entonces, la corrección tiene que ver con el uso adecuado del discurso oral, pero no tiene que ver con un modo particular que resulte más prestigioso que otro. Si bien en nuestro país pareciera ser más prestigioso que se hable como hablan habitualmente los periodistas porteños. ¿Sí? ¿Entienden el matiz que le estoy dando a esta cuestión, no? Ahora, en los medios de comunicación que van a nivel latinoamericano, ustedes habrán dado cuenta que utilizan lo que se denomina un castellano neutro. Ese castellano neutro intenta utilizar una pronunciación y una serie de términos, un vocabulario que sea comprendido por los hablantes del castellano en general. Pero entonces, cuando hablamos de competencia lingüística,
Estamos hablando de una competencia lingüística general que va a involucrar la riqueza del vocabulario, el dominio del vocabulario, la corrección gramatical, el dominio de la pronunciación y el dominio de la ortografía. Cuando hablamos de competencia sociolingüística, sería la capacidad de una persona para producir y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso. Estos contextos de uso van a ser muy variables. La situación de los participantes entre ellos, la relación que existe entre ellos, la situación comunicativa del contexto, que van a implicar una serie de interacciones que regulan esa competencia sociolingüística. Un simple ejemplo. A medida que ustedes iban ingresando, me iban saludando por chat. Me iban diciendo buenos días, profesora, buenos días, profesora, buenos días, bueno. Ese saludo es una competencia sociolingüística. La mayoría de ustedes saben, es de muy buena educación saludar cuando uno ingresa en un lugar. En este caso, estaban ingresando en una sala virtual y estaban saludando a través de un instrumento, de un medio, que es la posibilidad de escribir en un chat. ¿Por qué? Porque están silenciados los micrófonos para que puedan escucharme mejor. Porque si 137 personas me saludan una detrás de la otra, realmente o simultáneamente, se saturan los micrófonos y va a ser realmente un caos. Pero ese saludo, que parece algo tan menor, implica una competencia sociolingüística. Implica una competencia que tiene que ver con una cuestión social que dice que cuando uno entra en un lugar, saluda. ¿Entienden el ejemplo? Ahora, estos marcadores sociales, estos marcadores lingüísticos, giro así porque, miren, tengo una cuestión que tiene que ver con dar clases en forma virtual. Estoy tratando de mirarlos a ustedes, a los ojos, a todos los que están en la pantalla. Entonces, por eso es que me ven que voy oscilando. Cambio, veo, como son 130 y pico, y necesito cambio de pantalla y veo otras personas y otras y otras. Entonces, por eso es que me ven variando. Bien. Estas competencias sociolingüísticas no solo tienen que ver con los saludos, los tratamientos convencionales, como decirme, ustedes me dicen a mí, profesora, esta convención de que yo, como soy una señora mayor, los puedo tutear sin faltarles el respeto a ustedes, pero ustedes generalmente me van a tratar de usted por ser su profesora y por ser una señora mayor. No vieja, aclaro. Estos tratamientos, estas convenciones, son parte de las competencias sociolingüísticas que nosotros tenemos, o competencias también socioculturales. Muchas veces algunos refranes, modismos, expresiones de cierto trato, hacen a esas Profe, competencias. No entendemos. ¿Sí? ¿Quién me habla? José, disculpe, Hola, José. Sí. pero también depende de la educación que le brindan en el hogar, el saludo, el respeto. Por supuesto, pero eso es parte de la competencia. Uno logra Claro, las competencias sociolingüísticas en los entornos donde permanece. ¿Sí? Las competencias socioculturales no se construyen solo por la instrucción escolar, ¿sí? Eso iba a abundar luego. Se construyen porque leen, porque hay ciertas competencias socioculturales que tienen que ver con las prácticas de deportes. A mí me llama mucho la atención cuando conozco gente que hace prácticas de deportes de artes marciales y a sus maestros, aún fuera de los tatamis,
les dicen sensei, y los tratan con el mismo respeto que podría ser dentro del tatami, o del judo, por ejemplo. Luego, otras cuestiones es entender, para nuestras competencias socioculturales, las diferencias de los registros, es decir, las diferencias de que cómo tengo que hablar cuando estoy en una clase. Yo no hablo de la misma manera cuando estoy tomando un café con una amiga, o cuando estoy en una charla formal, o cuando me dirijo a la rectora. En cada una de esas situaciones comunicativas uno tiene que saber cómo se va a comunicar. Todos estos elementos son fundamentales. Hay otra competencia que es la que se denomina competencia discursiva. Acá me dice, ay, espera, disculpen que se me... Dice, Mariana Rodríguez nos dice, en Colombia se está acostumbrado a que una persona mayor se le habla con el señor, señora o don, doña. Acá en general también, ¿eh? En general también eso ocurre. Don o doña tiene que ver con un trato también de respeto. En nuestra región se utiliza mucho el don, ¿no? Tiene que ver con eso. Hay una competencia que es la que se denomina competencia discursiva. Esa competencia discursiva es la capacidad que tiene una persona para desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando formas gramaticales y el significado para lograr un texto, tanto oral como escrito, en diferentes situaciones de comunicación. Esa competencia discursiva es la que me indica a mí, como hablante, qué clase de palabras conviene usar, qué texto, qué superestructura me conviene utilizar, qué términos son los más oportunos para la situación de comunicación, las habilidades o estrategias que yo puedo poner en juego en el momento de establecer mi comunicación. ¿Sí? De la misma manera, saber cuál es el género que más me conviene. En el caso del género vendría a ser, si en esta situación comunicativa me conviene utilizar, por ejemplo, un lenguaje que está más vinculado a lo administrativo, o a lo jurídico, o a lo periodístico, o a lo casual. Eso tiene que ver con la diversidad de géneros discursivos que hay en una comunidad lingüística. Indudablemente, otra de las capacidades o competencias que debemos tener tiene que ver con la flexibilidad ante las circunstancias en las que nos comunicamos. El manejo en los turnos de la palabra, algo básico en una comunicación oral. En un intercambio oral, yo tengo que ser respetuosa del turno de la palabra. Algo que no ocurre habitualmente. En otros casos, ser capaz de entender que se está desarrollando un tema y no diversificar ese tema o no cometer digresiones. Indudablemente la coherencia y la cohesión que voy a tener que mantener en los textos orales o en los textos escritos que produzco. Hay otra competencia, que es la competencia estratégica, que tiene que ver con la capacidad de saber utilizar algunos recursos verbales o no verbales con el objeto de que mi discurso sea más efectivo, para que mi comunicación sea más efectiva, como una manera de compensar alguna falla en la comunicación o algunas cuestiones que tienen que ver con, digamos, la posibilidad de que se preste a malas interpretaciones lo que yo estoy diciendo.
Por eso, fíjense que muchas veces los mensajes que nos enviamos por WhatsApp, por ahí los escribimos, la persona que lo recibe lo interpreta como quizás agresivo o violento, y en realidad no quisimos decirle eso, sino quisimos avisar una cosa, pero estamos utilizando un tipo de recurso que no nos permite ser muy amplios, entonces la otra persona quizás malinterpreta lo que yo le escribí, me responde en función de la interpretación, yo digo, pero ¿qué es lo que entendió? Contesto, ahí sí, quizás de manera agresiva. Estas cuestiones que tienen que ver con la competencia estratégica tienen que ver con esta habilidad de poder saber qué conviene decir, a quién, cuándo y cómo. Hay que tratar de ser efectivos en la competencia. Retomando lo que habíamos hablado de competencia sociocultural, la capacidad de una persona para utilizar una determinada lengua, disculpen un momentito. Y de ser capaz de reconocer las referencias culturales de diverso orden, ¿no? Las rutinas y los usos habituales de esa lengua, de cómo utilizar esa lengua, de las convenciones sociales, los comportamientos ritualizados no verbales. Esto va a tener que ver con la vida cotidiana, con las condiciones de vida, con las relaciones personales, con los valores, las creencias, las actitudes, con el lenguaje corporal, con las convenciones sociales, con los comportamientos rituales. Y otra competencia que es la denominada competencia pragmática. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la complejidad de los textos que existía una dimensión pragmática que tenía que ver con el uso? La competencia pragmática es la competencia que tiene un hablante para realizar un uso comunicativo de la lengua, en donde aparecen no solo claramente las relaciones que tiene el hablante con su interlocutor o con los interlocutores, sino tiene que tener muy claro también aquellas que se dan dentro del mismo sistema de la lengua, cómo operan dentro del sistema de la lengua y en el contexto de la comunicación. Entonces, estas son algunas de las competencias que aparecen con algunos teóricos. Ustedes van a ver una gran variedad de miradas sobre estos conceptos de la competencia, de las competencias comunicativas. Pero lo que vamos a tratar de entender es que la comunicación es un fenómeno complejo. Así como los textos complejos, la comunicación es un fenómeno. Uno de los primeros que intentó, digamos, armar un esquema de lo que nosotros podríamos decir que simplifique esta complejidad que acabo de desarrollar minutos antes, fue Roman Jakobson. Roman Jakobson en 1964 produjo o elaboró un esquema básico, que es el que ustedes seguramente han encontrado o han estudiado durante la secundaria, que es ese esquema básico de emisor, mensaje, receptor, canal, referente, código, donde cada uno de estos elementos tenían ciertas características. Cuando nosotros pensamos en el esquema de Jakobson, estamos pensando en un esquema absolutamente básico, donde el emisor es aquel quien produce el mensaje,
hay un mensaje que está construido a partir de un referente o de un tema que se está desarrollando. Ese mensaje se construye con un código, se transmite a través de un canal, que puede ser un canal escrito o un canal audiovisual, canal oral, y hay un receptor, hay alguien que recibe. Pareciera ser que yo emito un mensaje y ese mensaje llega de manera de lo absolutamente sencilla, simple y concreta al receptor. Existe una retroalimentación que permite que el emisor, si fue entendido o no entendido, escuchado o no escuchado, su mensaje. Este esquema, si fuese así, nos comunicaríamos con una facilidad absoluta. No tendríamos ningún tipo de dificultades para comunicarnos con las personas. Pero resulta que siempre hay malas interpretaciones, interferencias, lo que se denomina ruido en una comunicación. Entonces resulta que el ruido no necesariamente es una interferencia sonora. El ruido por ahí puede ser un término que puede ser mal interpretado, un término desconocido, que produce una interferencia que no permite al receptor entender exactamente lo que el emisor está diciendo. Entonces, en el esquema de Jacobson vamos a tener estos elementos. El emisor, el mensaje mismo, que es la materialización de lo que el emisor produce, el receptor, que es quien recibe ese mensaje, por ahí puede ser un receptor individual o un receptor múltiple. Acá comenta una compañera que dice, nos solían decir que la ideología también funciona como un ruido en la comunicación. Eso lo vamos a ver inmediatamente, vamos a ver esta cuestión de la ideología. Profe, la mala interpretación también en el mensaje, digamos, o sea, se puede también, digamos, malinterpretar. Sí. Digamos, envías un mensaje y por ahí querés decir una cosa y se malinterpreta. Sí, eso es una interferencia muy, muy común. Ahora nos vamos a ver cuando veamos otro esquema. Este es un esquema básico, que es el que ustedes vieron seguramente, que la mayoría conoce. Lo vamos a retomar luego cuando veamos funciones del lenguaje, lo vamos a retomar porque operativamente es práctico. Pero en realidad no es suficientemente descriptivo del fenómeno de la comunicación, porque no es tan simple. No es porque yo sepa un código, utilice bien un canal, lo que yo diga o lo que yo exprese va a ser interpretado de la manera que yo quiero que se interprete. ¿Sí? Ahora vamos a ver lo que me está diciendo Luciana Costa. Ahora vamos a ver. ¿Qué pasa? Esto fue hecho por Jacobson en 1964. ¿Sí? Hace casi 60 años atrás lo tuvimos nosotros en Argentina. ¿Sí? Una estructura lingüística. Otros lingüistas, especialmente una reformulación que hace Catherine Kebler-Orechioni, ¿sí? No es tan simple. Acá no hablamos de un emisor y de un receptor, hablamos de un enunciador y de un enunciatario, de un emisor que enuncia en una situación particular un enunciado. Ese enunciado va a ser recibido en una situación particular por un receptor. Así que vamos a hacer yo voy a hacer, esto lo van a encontrar después colgado en la plataforma para que les quede más claro, pero voy a explicar lo primero que podríamos llegar a señalar que Kebler-Orechioni
señala. El hecho de manejar el mismo código, o suponer que uno maneja el mismo código, da por sentado que nos vamos a entender. Y no es así. Porque los hablantes, los hispanoparlantes, tenemos una multiplicidad de códigos que están dados por nuestra comunidad lingüística. Entonces, que yo utilice determinados términos, utilice determinado tipo de, que haga determinado uso del lenguaje, no significa que mi código va a ser entendido y con absoluta facilidad por otros hablantes hispanoparlantes. ¿Se les cortó la comunicación? No, profe. Se cortó. La escucho perfecto. Profe, se Se escucha bien. Bien. Bueno, Sí, en vivo y en vamos a directo. hacer una cosa. Con estos 40 minutos hacemos un recreo, ¿sí? Hacemos un recreo de 12 minutos. A las 11 continuamos. ¿Sí? Aprovechen para renovar el mate, para ir a tomar agua, caminar un poquito. A las 11 retomamos la clase.